El día viernes llegábamos a considerar al punto de la sabiduría de Dios, de lo grande que es el conocimiento de Dios, pero en la línea del pensamiento que el apóstol Pablo lleva, donde él se asombra de la mente del Señor, donde pregunta y dice, ¿quién llegó a ser su consejero? Diciendo, todo surge de él. Va más allá y dice, ¿quién le ha dado primero para que se le tenga que recompensar? Es decir, Dios no le debe nada a nadie. Y el verso 36 dice una verdad que tendrá su cumplimiento en un futuro, no sabemos cuándo sea, pero la Biblia dice que así será. Donde todo lo que ha sido creado volverá a tener una posesión física, real, de parte de Dios. Porque, dice el verso 36, de Él, por Él y para Él son todas las cosas. Vea, esta es una declaración. De Él, por Él y para Él son todas las cosas. El año pasado, desde que comenzamos a estudiar el Evangelio de Juan, hubo un pensamiento que a mí me llamó muchísimo la atención, y es de que usted sabe que el Evangelio de Juan presenta la persona de Jesús como Dios. Obvia la genealogía, va directamente en el principio del verbo, y el verbo era Dios, y el verbo estaba con Dios. Dice que todas las cosas fueron hechas por medio de Él. Y cuando leía en el estudio que teníamos del Evangelio de Juan, ver todas esas características del ministerio del Señor, lo que a veces no se puede ver a menos que se estudie versículo por versículo. Decía alguien ahí, es importante poder conocer con más profundidad la persona de Jesús, porque mientras más le conocemos, más le vamos a amar, más vamos a reconocer su señorío, más vamos a tratar de agradarle a Él y adorarle a Él. Cuando aquí dice que de Él, o por Él, para Él, son todas las cosas, es una verdad indiscutible, hermano. Dios es el creador de todas las cosas. Y en un momento determinado, lo que hoy está bajo el dominio del príncipe de este mundo va a ser retomado una vez más por Dios. En esa retoma, diría yo, obviamente el Señor nos está dando la oportunidad de poder ser salvos, y aquellos que desechan el mensaje del Evangelio también serán desechados, no porque Dios sea malo, sino porque en la propia elección de cada uno ha decidido rechazar a Cristo. Pero va a ser todo de Él, y nosotros que hoy somos de Él, pero estamos aún en una proyección de fe, vamos a estar con Él. El Señor Jesús dijo a los discípulos, les conviene que yo me vaya porque volveré, dice, y os tomaré a mí mismo, estaremos cerca de Él. Este versículo es una realidad y la palabra de Dios lo confirma en algunos pasajes. Quiero ir rápido con esto porque quisiera llegar con usted a considerar el capítulo 12, pero le voy a leer en 1 Corintios 8:6, dice, sin embargo, para nosotros hay un solo Dios, el Padre, de quien proceden todas las cosas. Nosotros somos para Él, y un Señor, Jesucristo, por quien son todas las cosas y por medio del cual existimos nosotros. Vea cómo hace una armonía perfecta con lo que estamos leyendo en el capítulo 11 de Romanos. Versículo 1 Corintios, capítulo 15, verso 28 dice, y es aquí donde viene el aspecto profético de la palabra que nos marca, y dice que un día, dice, cuando todo haya sido sometido a Él, estoy leyendo 1 Corintios 15, 28,
Y cuando todo haya sido sometido a él, entonces también el Hijo mismo se sujetará a aquel que sujetó a él todas las cosas, para que Dios sea todo en todos. Todavía eso no se ha manifestado. Si usted escucha una enseñanza de lo que se conoce como nueva era, donde dice Dios es todo y todos somos Dios, eso no es cierto. Hoy no es cierto eso. Vendrá un tiempo, la Biblia dice, donde eso sí será cierto. Pero para que eso se haga, todos los juicios de purificación, que la carta primera Pedro habla, que será todo purificado por fuego, los juicios que vienen en el Apocalipsis tendrán que purificar la tierra. Y dice aquí la palabra, que cuando todo haya sido sometido a él, entonces sí se cumplirá eso. ¿De qué dimensión? La Biblia no lo aclara en detalle, pero sí lo dice, que va a venir un tiempo donde dice, para que Dios sea todo en todos. Hoy no, hoy no. Hoy hay hijos de la luz y hay hijos de la tiniebla. Hoy hay un reino de luz y hay un reino de oscuridad. Hoy no hay tal de decir, todo es Dios y Dios es todo. No, hermano. Cada cosa tiene su lugar, todavía estamos en ese proceso. Pero vendrá, según la palabra de Dios lo dice, donde aquel que ha creado todas las cosas también tomará de una manera más personal, más directa, posesión de todo lo que Él ha creado. Y recuerde que nosotros somos creación de Dios. Entonces, lo que nos espera en un futuro es una cercanía con Dios. Aquellos que hayan rechazado el mensaje será un alejamiento eterno de Dios. Aquellos que hayamos recibido el mensaje será una cercanía eterna con Dios. ¿Dice usted amén a eso, hermano? Efesios 4:6 dice, un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos, por todos y en todos. Eso pareciera ser muy profundo, pero así es. En aquellos que han sido redimidos, si Dios es nuestro Dios y si Dios es nuestro Padre, dice que está sobre todos, por todos y en todos. Y un último pasaje que quiero que vea conmigo o me escuche este pasaje es en Hebreos 2:10, que dice, pero convenía que aquel para quien son todas las cosas y por quien son todas las cosas, recalca, dice, llevando muchos hijos a la gloria, hiciera perfecto por medio de los padecimientos al autor de la salvación de ellos. Es decir, que el concepto de que Dios es el que ha creado todo, por Él vivimos, como dice en el libro de los Hechos, porque por Él vivimos, nos movemos y en Él somos, es un concepto bíblico. El concepto bíblico del versículo 33 que dice, Romanos 11:33, porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. Es un concepto bíblico, esa es doctrina bíblica, así es. Dios es el dueño de todo. Del Señor es el mundo y su plenitud. Los habitantes, todos los que están, son del Señor. Ahora, desde el capítulo 1 al capítulo 11, el apóstol Pablo le escribe a los romanos y con extensión a nosotros hoy, para mostrar la gracia de Dios, el amor de Dios, la elección de Dios. Está hablando de todas esas virtudes, todos esos regalos que hemos recibido de Dios sin merecerlos. Está hablando de la justificación que Dios hace por medio de la fe, excluyendo las obras, porque hemos dejado claro ya que por medio de obras era imposible. Entonces, en su amor, Dios pone un camino, el camino de la fe. Si crees en el sacrificio de Jesús, serás justificado y la justicia divina, que es mucho mayor que la de la tierra, te va a ser otorgada. Hablando de esos regalos, de esas gracias, entonces el apóstol Pablo habla en Romanos 12 y dice, por consiguiente, lo que le decía el viernes pasado, therefore, dice la versiones en inglés, o however, ¿verdad? Por consiguiente, por todo lo que hemos recibido sin merecerlo, por el plan perfecto de Dios y por esa mente tan grande y del que ha hecho todas las cosas y el que ha creado todas las cosas y que por medio de él subsisten. Por consiguiente, por todo esto, le habla a los hermanos y dice versículo 1 del capítulo 12. Por consiguiente, hermanos, y Pablo utiliza una palabra
que la utiliza también en otras cartas, porque el Evangelio utiliza mucho la palabra os ruego. Dios respeta nuestra decisión y en su infinita misericordia, mire, a través de su palabra, oiga esto es grande, nos ruega. A través de su palabra, os ruego. Fíjese que estaba aprendiendo algo yo que no sabía. Estoy tratando de escuchar a hombres mucho más inteligentes y más sabios que yo, para que me hagan un poquito más inteligente y un poquito más sabio. Y entendí algo acerca de lo que el Señor Jesús dijo. Dijo, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Una de las bienaventuranzas es, bienaventurados los mansos. Y el concepto de mansedumbre, fíjese que lo llegué a entender y me asombró tanto porque esta persona decía una gran verdad. Mansedumbre no es debilidad, sino mansedumbre es control sobre nuestra fuerza. Por ejemplo, cuando se domestica, vamos a pensar un perro, no estoy hablando de un perrito de los chiquitos, estoy hablando de un perro grande, de los no me gusta decir de pelea, pero que tienen esa situación, un Rottweiler, un Pitbull, un American Staffordshire, una clase que parecen toros, ¿verdad? Los Bulldog tengo mis reservas, porque los ponen, el otro día estaba viendo yo que en una compañía de alarma ponen a un Bulldog, hermano, con un collar así de spikes y todo. Pero una hermana aquí en la congregación tiene un Bulldog. Y ese perro hasta bajar las gradas le cuesta. O sea, su cuerpo es muy grande para sus patitas, hermano. Yo no sé por qué los ponen como perros de defensa, porque esos perros usted le gana a correr. Y si me está siguiendo me subo en una silla y no me alcanza. Pero pensemos en un boxer, un Doberman, pastor alemán. Los perros son tan fieles que fíjese usted de que son tan sometidos al amo que si el perro no fuera domesticado, podría morder y hacer daño grande al amo. Cuando el perro es domesticado, no ha perdido su fuerza. No ha perdido la fuerza en la mordida. Pero lo que pasa es que la controla, porque su fidelidad y su amor al amo es más grande. O pensemos, mi padre a mí me cuenta de que él cuando estaba pequeño, su papá le regaló un toro. Se lo regaló como un, no sé si se dice chivo, un toro cuando está pequeño. Ternero, gracias. Le regaló un ternero, pero él lo hizo crecer y se hizo un torote, ¿verdad? Y entonces me cuenta mi padre a mí de que dice que él se subía en el toro y recorría el pueblo sobre el toro. Todos salían a verlo cuando venía. Ahí va René con el toro. Y entonces los muchachos, pues era la envidia de los chicos del pueblo porque querían subirse al toro. Y una persona me parece que le decía, mira, deja subirme. Y le decía, no te va a votar. No, si a vos no te vota, yo soy más fuerte que vos. No te va a votar, no te conoce. Total que se subió y cabal, ¿cómo era? El toro dice que volteó, lo olió y comenzó a reparar y lo botó. ¿Por qué? Porque el toro no había perdido su fuerza. Lo que pasa es que la controlaba. Entonces, cuando usted le dice al Señor, hazme manso, no le está diciendo hazme menso. Hermano, es como cuando, por ejemplo, yo siempre he dicho esto, no es necesario gritar. Es decir, aquí en esta casa a mí me van a hacer caso porque yo soy el que manda. Hermano, mire, eso es no controlar la fuerza. Es decir, no se ha perdido la autoridad, lo único es que se tiene controlada.
¿Me explico? Cuando habla de mansedumbre, está hablando de que nosotros, y es muy amplio el concepto, pero lo que le quiero decir es básicamente esto, es de que no es que nos hayamos hecho débiles o seamos débiles, todavía tenemos la fuerza. El Señor Jesús, le voy a poner este ejemplo nada más para cerrar esto, era el hombre más manso que caminó en esta tierra, por eso dijo, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Sin embargo, usted va a ver que 2 veces entró al templo. Y le pregunto, si alguien hubiera visto a Jesús en el templo, cuando llegó a limpiar el templo, ¿cree usted que hubiera dicho, hay un hombre manso ahí que está haciendo, cuando agarró los azotes y comenzó a volcar las mesas, dijo, el celo de tu casa me consume? Entonces, la única libertad que los mansos tenemos de poder tener esa fuerza es para poder defender el celo de Dios. Ahí sí, hermano, como el apóstol Pablo o los apóstoles decían, es necesario que obedezcamos más a Dios que a los hombres, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la fuerza, porque el carácter, porque la solidez, porque la valentía, o lo que como en términos bíblicos se conoce como el denuedo, está ahí. Lo que pasa es de que hemos elegido ser mansos, siguiendo lo que la palabra de Dios nos dice. Y fíjense que al ver esto, hermano, dice el apóstol Pablo, por consiguiente, hermano, por esas misericordias que hemos recibido, os ruego, vea, por eso le digo, Dios a través de Pablo diciendo, les ruego, como un mensaje de ternura, ¿no? Os ruego, dice, por la misericordia de Dios, por el amor que han recibido, por la gracia que han recibido, por la justificación que no merecían, por lo que han recibido, por las misericordias recibidas de Dios, dice, presentad vuestros cuerpos. Habla de cuerpos, habla de mi lengua, habla de mis manos, habla de mis pies, habla de todo mi ser. Presentad vuestros cuerpos, dice, como sacrificio vivo y santo. El concepto de sacrificio del Antiguo Testamento, usted sabe que era presentar ya sea corderos, en su sustitución algunas veces carneros, aún en el caso de palomas, pero eran animales que tenían que ser perfectos, no tenían que tener defecto, para que Dios aceptara esa ofrenda. Ese mismo concepto es el que Pablo está utilizando y lo trae al Nuevo Testamento diciendo, presenten sus cuerpos como un sacrificio, pero no cualquier sacrificio, sino que tiene que ser un sacrificio vivo y santo. Santo quiere decir apartado. Ahora, esa debe ser una meta para todos nosotros, para que nuestra alabanza, nuestra adoración, nuestra devoción a Dios pueda estar de acuerdo con nuestras acciones. Eso es lo que realmente debemos todos de aceptar. Ahora, déjeme decirle algo. Hebreos capítulo número 13 habla sobre esto del concepto de sacrificio, porque la palabra de Dios nos revela que Dios desea y acepta sacrificios de alabanza. Hay sacrificios que podemos dar a Dios, ofrendas de sacrificio. Hebreos capítulo 13, verso 15 y 16, dice, el escritor de Hebreos dice, por tanto, ofrezcamos continuamente, no solamente de vez en cuando, sino que continuamente, Hebreos 13, 15, por tanto, ofrezcamos continuamente, mediante él, sacrificio de alabanza a Dios, es decir, el fruto de labios que confiesan su nombre. Pero mire esto, veamos esto. Y no os olvidéis. A ver, dígale a lo menos a una persona, no se olvide. No se olvide, porque tendemos a olvidarnos, ¿verdad? Esto es muy similar a esto. Voy a ponerme yo como ejemplo. Si alguno se parece a mí es pura casualidad. Pero nos olvidamos muy rápido
de las cosas malas que hacemos, de a quienes hemos ofendido, de las bromas pesadas que han hecho sentir mal a otra persona. Ah, eso me olvido rápido. Y yo he dicho, yo dije eso. Yo no puedo creerlo. Se nos olvida. Pero lo que nos hacen, hermano, tenemos memoria de elefante para lo que nos hacen. No olvidamos, hermano. Bueno, ojalá tuviéramos ese tipo de memoria, ¿verdad? Para con nuestra responsabilidad. Por las misericordias recibidas, no porque vayamos a recompensar a Dios, sino porque queremos agradar a Dios. ¿Sí me explico? No podemos recompensar a Dios, pero queremos agradarle. Por esas misericordias recibidas, porque yo no era merecedor del amor de Dios, ni de la gracia de Dios, ni de la justificación por medio de la fe. Por esas misericordias recibidas, no debo de olvidarme, dice, y no os olvidéis de hacer el bien y de la ayuda mutua, porque de tales sacrificios, ¿qué dice? Entonces, ¿por qué debo hacer el bien? Porque eso agrada a Dios. ¿Por qué debo tener ayuda mutua? Porque eso agrada a Dios. Se lo voy a repetir una vez más porque es doctrina bíblica. ¿Por qué debo hacer el bien? Porque eso agrada a Dios. ¿Por qué debo tener ayuda mutua? Porque eso agrada a Dios. That's the gospel. Ese es el evangelio. Esa es la práctica del evangelio. Y son sacrificios de alabanza. No necesariamente tenemos que estar detrás de un instrumento, un micrófono o aquí un altar para poder alabar a Dios. Lo hemos visto en la palabra del Señor. Cuando usted hace la ayuda mutua, son sacrificios que agradan a Dios. Como un olor que sube, agradable delante de Dios. Fíjese que todos nosotros hoy, en el Antiguo Testamento, solo los sacerdotes podían ofrecer sacrificios. Pero hoy en la misericordia de Dios, Dios ha hecho que todos los redimidos, si usted es redimido, ha sido redimido, la palabra de Dios nos dice claramente que ha sido constituido como un sacerdote que puede presentar sacrificios. La palabra de Dios dice en 1 Pedro 2.5 y 2.9, 1 Pedro 2.5 y 2.9 dice: vosotros como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual para un sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Es decir, que todos los cristianos redimidos son sacerdotes para Dios. No diga usted el sacerdocio solamente para el pastor o para los ministerios. No, todos los creyentes somos sacerdotes para Dios, donde debemos presentar esos sacrificios. El 2.9 de 1 Pedro dice: pero vosotros sois linaje escogido, y dice real sacerdocio. Entonces, si yo digo y pregunto, ¿cuántos sacerdotes de Dios hay? Todos los redimidos deberíamos decir, amén, yo soy un sacerdote de Dios. O sacerdotisa en su caso, ¿verdad? Por el término femenino, porque la palabra de Dios, estando en esta gracia, no hace excepción entre hombres y mujeres en relación a darle la alabanza a Dios. Como sacerdotes. Y recuerde que los sacrificios que Dios pide es un sacrificio vivo y santo. No cualquier sacrificio, sino tiene regulaciones que la palabra pone para que sea agradable a Dios. La adoración verdadera debe ir acompañada por acciones de una ayuda mutua, porque la palabra de Dios lo dice así. Si no es una adoración a medias. Cuando el Señor habla por medio del profeta Isaías acerca del ayuno, en el capítulo 58, dice, y le hablaba al pueblo de Israel, que ayunaban, hermano, días enteros, los fariseos hasta 2, 3 veces por semana, pero el Señor tiene que venir y marcarles y recordarles al pueblo de Israel que el verdadero ayuno, en Isaías 58, versículos 6, 7, dice: no es este el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de impiedad, soltar las coyundas del yugo, dejar ir libres a los oprimidos y romper todo yugo,
no es para que partas tu pan con el hambriento y recibas en casa a los pobres sin hogar, para que cuando veas al desnudo lo cubras y para que no te escondas de tu semejante. Parte de la adoración, eso es lo que la Biblia dice, y el evangelio no ha cambiado, todo el tiempo ha sido el mismo evangelio. La ayuda mutua es parte del evangelio. La Biblia nos marca y nos revela que esa es parte del evangelio. Santiago capítulo 1 verso 27 dice: la religión pura y sin mancha o sin mácula delante de nuestro Dios y Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus aflicciones y guardarse sin mancha del mundo. Usted mira, yo no conozco ningún huérfano, ninguna viuda. En aquel tiempo había muchas, y por esa razón es que el principio de la acción o del accionar lo dice de esa manera. Pero estoy seguro que nosotros conoceremos algún tipo de necesitado. Posiblemente la ayuda mutua que usted y yo podríamos hacer en algún momento es dedicar tiempo a una persona que no tiene familia en este lugar. Posiblemente la ayuda mutua es una visita a un anciano que no tiene nadie quien lo visite. Es decir, tenemos que ver que el principio que está diciendo es que tenemos que tener un tipo de acción que vaya consecuente con nuestra adoración a Dios. Si no, mi adoración está siendo a medias. Es lo que la Biblia dice. Primera de Juan 3:18 dice: hijos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y de verdad. Por eso dice: ofreced vuestros cuerpos. Porque con el cuerpo es que estamos haciendo este tipo de ayuda mutua. Y el texto sigue diciendo: ofreced vuestros cuerpos como sacrificio. Pastor, pero es que eso cuesta. Exactamente, por eso la Biblia, sabiendo lo que iba a pasar, puso que era sacrificio. No es un deleite. Hay muchas cosas, hermanos, amados. Y aquí yo quisiera no estar aquí, sino quisiera que uno de ustedes me estuviera diciendo eso a mí, para que no me vaya a decir usted qué se cree, pastor. Hay muchas cosas que nosotros, hermanos, no tenemos que esperar a sentirlas. Es que no siento. No siento. Posiblemente lo que nos falte es llegar delante de la palabra del Señor, que es lo más seguro que tenemos, y decir: Señor, a lo que va el texto y nos lleva a eso es: transfórmame. Y déjame ver en tu palabra cómo es la manera en que yo tengo que actuar para agradarte a ti. Y la palabra claramente dice que hay sacrificios de ayuda mutua con nuestro cuerpo, de hacer acciones que agradan a Dios. Entonces, cuando vemos eso, hay cosas que no tenemos que sentirlas, sabemos que es parte de nuestra vida cristiana. Voy a hacer un paréntesis aquí, por favor, no me lo vaya a tomar personal, ¿verdad? Y que vaya, pero ese paréntesis es muy necesario, yo creo que a todos nos ayuda. Es muy similar a nuestra nutrición. Es muy similar a nuestro estilo de vida. Si usted come todo lo que siente comer, se va a morir rápido. Y se va a morir de una manera no muy placentera. Extendiendo una vida quizás de achaques innecesarios. Pero alguien dirá: pero me di gusto. Bueno, como por eso es que dicen, en mi pueblo dicen un dicho, dicen por allá: el que por su gusto y su gana, ni su tata ni su nana. Pero yo se lo digo, y por eso no me lo voy a tomar en mal. Pero si comemos todo lo que se nos viene, vamos a tener consecuencias. Si no hacemos ejercicio, porque tenemos una vida muy sedentaria, la gran mayoría, o quizás no la gran mayoría, pero algunos de nosotros, vamos a pagar consecuencias. Déjeme decirle una vez más, quizás lo aburrí de esto, pero es que me pasó a mí. Ya le he dicho yo que a veces cuando tengo la oportunidad, pues ahorita no, pero en el verano si trato de salir y, no correr, pero trotar, hermano. A la par de unos amigos que he hecho en la playa. Una pandilla de venados que ya me miran pasar, hermano, y ni me pelan, hermano. Dicen: ahí viene aquel, creo yo.
Pero me recuerdo cuando un día estaba bajo ese sol, hermano. Ay, me faltaba el aliento, hermano. Dije, estoy sufriendo por gusto. Hablando conmigo mismo, hermano. De repente veo que se estaciona una ambulancia. Y no sé si subieron o bajaron a alguien, hermano, dándole oxígeno. Yo pienso que fue Dios en su misericordia. Habló a mi corazón y me dice, o sufrís así, o sufrís así. Dije yo, Señor, así por las buenas yo sigo, Padre. Sigo. Ya hay momentos en los que uno no quiere. El tiempo de invierno, a veces en la casa, cuando tenemos la oportunidad, Yandel me dice a mí, ¿haces ejercicio conmigo? Y le hago una gran cara de no, hermano. Y me hace una cara de ignorancia. Entonces digo, para estar peleando con esta todo el día, mejor voy a hacer ejercicio. 25 minutos. Pero después que hacemos ejercicio, se siente uno bien. Y no va a creer usted que lo que puede su cuerpo. Entonces, hermano, hay cosas, como le digo, por ejemplo, hay cosas que uno tiene que alimentarse no porque le gustan, sino porque tiene que. Hay cosas que tiene que hacer físicamente porque tiene que, no porque le gusten. Y todo esto va para que hay cosas espirituales, no porque me gusten, sino porque tengo que. Entonces, durante la semana yo tendría que ver, ¿qué obra buena he hecho hoy? Que no llegue el domingo y dice, ¿qué obra buena hice? Al contrario, me pongo a hacer un recuento y no, puras obras malas. Me le metí en la cola a uno, le quité el parqueo a otro. ¿Qué obra buena hicimos? Let us think about that. Y como diría, let us seriously think about that. Estoy hablando de una semana, pero debería ser todos los días. ¿Qué obra buena hice hoy? Como le digo, en algunos casos será quizás enviar alguna palabra de aliento a aquel que está desanimado. Porque somos buenos a veces para enviar puras cosas feas, ¿verdad? Hay un chiste ahí, se lo voy a enviar. Pero a veces una palabra o decirle, mira, o tomar un tiempo, mira, 5 minutos estuve orando por ti, ¿verdad? No sé, sentí orar por ti, quiero orar por ti, para que el Señor te fortalezca. Si no lo podemos hacer de una manera, de otra manera, algo, hermano. Pero es lo que la palabra dice, que de tales sacrificios Dios se agrada. Y son por medio de nuestro cuerpo que lo tenemos que hacer. Tenemos manos, tenemos pies, tenemos una boca. Es el evangelio. Como que no mucho nos está gustando a todos, pero anyway, ni modo, es lo que la palabra nos dice. What can I do? No puedo hacer nada más. La palabra nos confronta a esto. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Terminamos mal, terminamos solamente con emociones, terminamos brincando, haciendo muchas cosas, pero en nuestro diario vivir carentes de un evangelio que realmente agrade a Dios. De tales sacrificios se agrada a Dios, es nuestro culto racional. Por eso dice un sacrificio vivo, sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios. Verso 2, y no os adaptéis. Fíjese que algo bien importante aquí. Dice 1 Pedro 1:14, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenías en vuestra ignorancia. Vea, deseos que antes tenías en vuestra ignorancia. Cuando ignoramos lo que somos, cuando ignoramos lo que hemos recibido de Dios, las misericordias que hemos recibido de Dios, cuando ignoramos todo eso, podríamos con una actitud de desafío decirle, ¿y yo por qué lo tengo que hacer? Pero cuando yo ya no ignoro todo eso, hermano, entonces mi estilo de vida tiene que cambiar, porque he recibido misericordia de Dios. Dice, y no os adaptéis a este mundo. Y cuando hablamos de mundo estamos hablando, una mejor traducción podría ser, y algunas Biblias lo traducen, no os adaptéis a esta era, a esta época. Porque cuando habla de mundo, sabe que las épocas cambian. Los principios bíblicos siempre se mantienen. Las épocas cambian. No os adaptéis a la época del mundo. Segunda de Corintios 4, 3, 4. Mire lo que dice acá. Porque a este punto todavía no se ha cumplido en que Dios tomará esa posesión
que habla el versículo anterior de que por Él, para Él y por Él son todas las cosas y se va a someter todo a la autoridad de Cristo y Cristo mismo va a someterse al Padre. Todavía no se ha cumplido esto. Todavía el día de hoy, el Dios de este mundo es el diablo. Todavía el día de hoy. 2 Corintios 4, 3, 4 dice, y si todavía nuestro evangelio está velado, para los que se pierden está velado, en los cuales el Dios de este mundo, y si usted mira bien su Biblia, porque los que han hecho la Biblia creo que han hecho un buen trabajo en toda su dedicación, usted va a ver que esa palabra Dios no está con D mayúscula. El Dios de este mundo está hablando del príncipe, de la potestad del aire, del dragón, de la serpiente antigua, de Satanás, del engañador, del padre de mentira. El Dios de este mundo, dice, ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que no vean el resplandor del evangelio en la gloria de Cristo. Es decir, que todavía este sistema de valores, este sistema de ideas está siendo controlado y manejado por el Dios de este mundo, que es el diablo. Entonces dice, no se adapten al sistema del diablo, es lo que está diciendo. No se adapten al sistema de valores e ideas del diablo, donde lo que queremos es la fama, la fortuna, ganar mucho sin hacer nada. Eso es lo que realmente en la sociedad se manifiesta. Ponen y dicen, ¿quieres tener éxito? Usted mira, por ejemplo, en los canales, en las redes sociales, donde hay gente que sale manejando un carro de lujo en una mansión y dice, en un resort, hermano, y dice, aquí estoy trabajando, dice, ¿verdad? Y en este momento mis compañías están generando. Y entonces, cuando mi valor es eso es lo que yo quiero. Y no importa qué sacrifique, Dios, salud, familia, integridad, lo que sea, con tal que yo llegue a ser como esa persona, no me importa, pero yo quiero llegar a eso. Es lo que dice, no se adapten a eso. Al contrario, adáptense al estilo de vida del Señor. El Rey que hizo todas las cosas, llega en los últimos momentos de su ministerio, se ciñe una toalla y comienza a lavar los pies a sus discípulos. Y dice, ejemplo os he dado. Porque en el reino de los cielos, el mayor es el que sirve. ¿Cuándo va a ver usted a alguien, hermano, que diga lo contrario? No, porque el sistema de valores y de ideas del mundo es contrario a los valores del reino de Dios. No os adaptéis a este mundo, sino transformaos. Y esa palabra es la palabra metamorfosis. Sino transformaos. Y fíjese que es exactamente la misma palabra que se utiliza en Mateo para hablar de la transfiguración del Señor Jesús. ¿Sabe cuál es la transfiguración, verdad? Cuando subió el Señor Jesús con Pedro, Jacobo y Juan a un monte y se transfiguró delante de ellos y sus vestiduras se hicieron blancas, que fue un escenario maravilloso. Es la misma palabra que se utiliza. Entonces, cuando dice, no se adapten a este mundo, sino transfórmense, está hablando que tiene que haber una transformación, en este caso, que viene de adentro para afuera. Segunda de Corintios 3:18. Y aquí esto me emociona mucho, hermano. Realmente me emocionó muchísimo. Segunda Corintios 3:18 dice, pero nosotros todos, con el rostro descubierto, contemplando como en un espejo la gloria del Señor, y el espejo es la palabra de Dios, la Biblia, el texto bíblico. Dice, nosotros contemplando como por un espejo la gloria del Señor, dice, estamos siendo transformados en la misma imagen de gloria en gloria, como por el Señor el Espíritu. Por eso le recalco, yo quisiera estar, honestamente se lo digo, no es falsa humildad. Por lo serio del asunto, quisiera estar sentado ahí, que uno de ustedes estuviera diciendo esto aquí. Y que a mí me doliera, como espero que nos haya dolido a alguno de nosotros. Porque entonces la palabra me está transformando. Claro, nos duele. Nos duele decir, no, si yo obras buenas no tengo.
Yo al contrario ando viendo a ver quién friego en lugar de a ver quién ayudo. Entonces me duele. ¿Ya? Y digo, no. Pero ¿qué es lo que nos transforma? Hermanos amados, a usted y a mí no me va a transformar. Hermano, viene un gran siervo que me unja. Eso no me va a transformar. Me hará sentir algo bonito, no sé qué. Que serán complementos. ¿Sabe qué es lo que me va a transformar? El espejo de la palabra del Señor. Que me dice, esto es lo que tienes que hacer. Para esto has sido llamado. Y no lo puedo quitar, ahí está. Y por miles de años no ha cambiado el mensaje, sigue siendo el mismo. No os olvidéis de la ayuda mutua, porque eso es agradable delante de Dios. Eso me está transformando a mí. Dice, nosotros, como viendo en el espejo, estamos siendo transformados y estamos viendo la gloria del Señor y estamos siendo transformados en la misma imagen del Señor. La enseñanza de la palabra de Dios tiene un papel fundamental en esta transformación. Por eso el salmista decía en el Salmo 119:11, en mi corazón he atesorado tu palabra para no pecar contra ti. Atesorar la palabra no es tenerla ahí en segundo lugar, es que sea un tesoro realmente. Ustedes van a ver, yo creo que ya vieron una clase sobre esta, pero van a ver más. Creo que la que vieron este martes fue en relación a los valores familiares. Yo les decía a los hermanos cuando poníamos esto, decía yo, si su casa agarrara fuego, que es nada más una hipótesis, ¿verdad? Si su casa agarrara fuego y tuviera usted 2 minutos para entrar y sacar algo, ¿qué es lo que sacaría? Usted sacaría algo valioso, aparte de su familia, ¿verdad? Alguno dirá, yo sacaría a mis hijos y he hecho ya de que se quede mi mujer adentro. Y las mujeres dicen, no le aviso al marido, ¿verdad? ¿Qué sacaría usted? Fíjese, ¿qué sacaría usted? Yo le comentaba a los hermanos y le decía, sacaríamos lo valioso. Lo que no se puede reemplazar otra vez. Eso es lo que sacaríamos. Obviamente comenzaríamos con las vidas de nuestros seres queridos. Salir. Imagínese usted que esté agarrando fuego o algo, ¿verdad? Y hermano, y nos pongamos a sacar, qué sé yo, adornitos y cosas así. ¿Por qué? Porque es valioso para usted. Algo que es valioso para usted. Entonces cuando dice, en mi corazón he atesorado tu palabra, es how valuable is the word of God. ¿Qué tan valiosa es la palabra del Señor? ¿Qué tan valiosa es la ley del Señor en mi vida? Dice, a menos que yo venga y diga, Señor, yo voy a caminar de acuerdo a tu palabra, Señor, y ya todos los conceptos que tengo, que la sociedad me ha dicho, que mis padres me han dicho, que los amigos me han dicho, Señor, esos no me han llevado a nada bueno. Voy a caminar de acuerdo a lo que tu palabra dice. De ahora en adelante, tu palabra va a ser el tesoro que va a normar mi conducta. Voy a caminar de acuerdo a tu palabra, Señor. En mi corazón he atesorado tu palabra para no pecar contra ti. Cuando lo hago así, consecuentemente, voy a tener una vida de mayor santificación. Porque estoy caminando de acuerdo a la palabra del Señor. Déjenme llevar los 2 versículos nada más y luego seguimos otro día. Colosenses 1:26 dice, a él nosotros proclamamos, amonestando a todos los hombres y enseñando, vea eso, enseñando a todos los hombres con toda sabiduría, a fin de poder presentar a todo hombre perfecto en Cristo. ¿Cómo se perfecciona la iglesia de Cristo? Por medio de la enseñanza de la palabra de Dios. Por eso dice que lámpara es su palabra y lumbrera a nuestro camino. Colosenses 3:10 dice, y os habéis vestido del nuevo hombre, el cual se va renovando hacia un verdadero conocimiento conforme a la imagen de aquel que lo creó, un verdadero conocimiento. ¿Qué es lo que agrada a Dios? Hermano, si no tengo ningún tipo de ayuda mutua, mi adoración está todavía faltándole un ingrediente importante. Es lo que la palabra de Dios dice. La palabra de Dios tiene que tener un lugar importante en nuestras vidas. Y cuando digo la palabra del Señor, estoy hablando de las cosas que agradan a Dios. Por eso yo sigo defendiendo, hermano, mi vida y le pido al Señor la gracia y la sabiduría para que no despreciemos la doctrina bíblica. Porque nos ha dejado el Señor su doctrina. En base a la doctrina son las cosas que en este tiempo todavía siguen agradando a Dios. Continuamos otro día. Padre, te doy gracias esta noche por tu palabra, Señor. Porque tu palabra